siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive. Muy bien. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes con la ayuda de Dios. Vamos a orar para que la palabra cobre el sentido por el cual Dios la envió. En Dios todo tiene un propósito. Y esperamos en Dios que lo que vamos a compartir hoy de alguna manera ayude a nuestro crecimiento espiritual. Oremos para quedar delante de Dios agradables por la confesión de nuestra condición. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia clamando misericordia. Entendemos, Padre, y sabemos que apartados de ti no logramos absolutamente nada. Que no participando de tu palabra, Señor, estamos ajenos a tu plan eterno. Señor, hemos entendido que de nada sirve estar consciente de tus cosas e inclusive saber y conocer la palabra si ésta no ha incidido en nuestra vida personal. Una de las razones, Señor, es que tú quieres mudar nuestro entendimiento. Tú quieres cambiar, Señor, en todo momento la condición de nuestra alma. Tú quieres transformarnos, Padre. Y el propósito de transformarnos es que nos identifiquemos con tu pensamiento y nos involucremos en tus caminos para que podamos, Señor, de alguna manera testificar, Señor, como imágenes de tu Hijo Jesucristo en el breve tiempo que estamos sobre la faz de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, perdónanos. A decir esto nos mueve el Espíritu Santo. Que no sea, Señor, una exposición más, sino que tenga sentido, Señor, para que encontremos, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, que son características, Señor, propias, Señor, de nosotros en este reino que hoy estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, yo pensando hoy en la mañana que en Dios todo tiene propósito, no hay despropósito. O sea, en Dios todo tiene propósito. Nada en Dios tiene despropósito. Eso tenemos que manejarlo en nuestro entendimiento. Todo en Dios tiene propósito, o sea, nada en Dios tiene despropósito. ¿Por qué surge esto? Porque hay programas de Dios que tenemos que tener en cuenta. Hablemos de algo así que viene a mi mente ahorita. En Primera de Samuel, veamos Primera de Samuel, solo por tener algo dentro de nosotros, permítame que no me vaya. Dígame. Vamos a Primera de Samuel. Y vamos a hablar algo interesante que Dios me permitió entender esta mañana. Primera de Samuel 15:3. Leamos Primera de Samuel 15:3. Solo para que vea usted que todo lo que Dios hace y dice tiene que ser tomado en cuenta. Nadie puede pensar que lo que está escrito en la palabra está escrito antojadizamente sin sentido. Yo continúo, hermanos, le dije que 1 Samuel 15:3, pero le voy a decir por qué estamos ahí. Yo aún me mantengo, y espero que usted lo considere también, en los versos famosos que dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo
templo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos alcanzaron los fines de los tiempos, para que no cometamos los mismos errores. Fíjese pues esta instrucción que le dieron al rey Saúl, al primer rey de Israel. Le dieron una instrucción clara y precisa. Veamos, primera de Samuel capítulo 15, verso 3. Le dice el profeta Samuel, le dice a Saúl: mira, Samuel, así dijo el Señor, ve, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños y aún a los de pecho. Mata vacas, camellos y ovejas. Parece algo demasiado fuerte, ¿eh? Demasiado fuerte. Pero si uno ignora la historia, el romanticismo humano, terrícola, de orden, hasta enfermizo. Yo he oído comentarios, pero es que Dios es un asesino. Él ha matado pueblos, Él ha destruido pueblos. Pero como uno ignora la historia, el que ignora la historia tiende desgraciadamente a repetirla. Si a usted no le enseñan las circunstancias de adversidad que usted vive, no estoy hablando de la palabra, estoy hablando del hombre natural. Si a usted las circunstancias de adversidad, de dolor, de dificultad que usted vive no le enseñan, usted está condenado a repetir los mismos problemas. Cada vez que tenemos problemas, tratemos por todos los medios nosotros de analizar por qué razón tenemos el problema que tenemos y por qué nos involucramos en tantas situaciones difíciles. Veamos todos los pros y los contras, analicemos la situación, no solo actuemos con nuestro carácter sentimental, romántico y afectivo, no. Cuando tengamos un problema, analicémoslo y veamos qué nos dejó de positivo, qué enseñanza nos dejó y cuál fue la consecuencia negativa. Si no actuamos así en el mundo natural, vamos a repetir muchas veces el problema. Eso es muy común en la gente joven. Cometen un error, cometen un problema, les causa dolor, les causa tristeza, les causa pérdida y al poco tiempo están reincidiendo en lo mismo. Siempre que tenga un problema, analice profundamente, pero así profundamente, qué lo llevó al problema, cuáles fueron las circunstancias que lo arrastraron a ese problema. Y va a ver usted que cuando empieza a avisorarse, empieza nuevamente a ponerse el mismo panorama del problema que sufrió hace un año, 2 años, meses, qué sé yo, usted ya va a tener respuestas oportunas para no involucrarse en problemas. Pero en fin, esta es otra historia. Quiero que veamos Éxodo capítulo 17. ¿Por qué vamos a ver Éxodo? Porque cuando dice Dios ahí, mata a Amalek, destruye a Amalek. Amalek ahora se llamaba Agag en el tiempo de Saúl. Cuando le dicen a Saúl, ve con Amalek, mata mujeres, mata niños, mata hombres y aún a los de pecho. Parece algo muy fuerte, pero mire lo que dice Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Si usted quiere estar más enterado, vamos al verso 8 del capítulo 17 de Éxodo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios, la palabra, tiene un propósito. Ahí va a ver al final dónde vamos a ir a parar. La palabra tiene un propósito. Cuando ignoramos las razones que Dios establece para actuar, tenemos que investigar por qué Dios tomó razones tan radicales y humanamente, en nuestra mentalidad corta, tan radicales, tan dolorosas, tan aparatosas, si usted quiere. Miren lo que dice el verso 8 del capítulo 17 de Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim
Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sale a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo José como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hubo una guerra entre los amalecitas e Israel, porque los amalecitas fueron infieles a querer participar con Israel en cosas muy simples. Déjanos pasar por tu tierra, no vamos a tocar nada, no vamos a consumir nada, solo queremos pasar. Y en lugar, Amalec de ceder, destruyó gran parte de Israel. Entonces Dios le dio un propósito a Josué. Yo he decidido raer a Amalec de la tierra. Hazlo. Luego en el capítulo 15, verso 3 de Primera de Samuel, nuevamente aparece Amalec. Ahora se llama Agag, pero siempre es una amalecita. Y a Saúl le da la orden de destruir a Amalec, todo lo que tenga Agag. Y viene Saúl y no cumple con el propósito de Dios. O sea que 1 Samuel 15:3, habiendo oído la instrucción, Saúl, él hizo su muy propia interpretación privada, no se plegó al propósito de Dios. Esta palabra propósito es la palabra prodesis. Esta palabra quiere decir algo bien interesante, porque se refiere al pan de la proposición, que se encuentra en el lugar santo, en el templo, es decir, en el tabernáculo. Hoy, en el antiguo pacto, el plan de la proposición eran 12 panes que representaban al pueblo de Israel, cada tribu. Hoy los primogénitos del unigénito, o sea, el unigénito es Cristo, Él es el primogénito. Él era unigénito, se hizo primogénito, y en nosotros Él llamó primogenitura, los primeros en su serie. Unigénito quiere decir el primero en su género, y primogénitos quiere decir los primeros en el unigénito. Espero haberme explicado. Unigénito es el único en su género. Primogénitos quiere decir los primeros en el género del unigénito. ¿Por qué los primeros? Eso es otra explicación. Porque nunca Dios había engendrado a alguien, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, no de voluntad de hombre, sino que fuimos engendrados de voluntad de Dios. Y ese engendramiento de la voluntad de Dios nos hace también a nosotros únicos en el género humano. O sea, nos saca Dios del género humano como engendrados de Dios. La primogenitura de Cristo radicó en que el unigénito Hijo de Dios viene a la tierra, muere por nuestros pecados y resucita. Al resucitar, el unigénito se convierte en el primero en resucitar. Y ahora, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, que estábamos muertos en delitos y pecados, estamos resucitados y justificados delante de Dios. Entonces somos los primogénitos en el unigénito. O sea, somos los primogénitos, los primeros de esta generación en el único de la generación, que es Cristo Jesús, el único que resucitó. Nosotros estamos también, aunque no lo vemos literalmente, no lo vemos físicamente, nosotros, Efesios capítulo 2, verso 1, hemos sido resucitados. Somos panes de la proposición, somos panes delante de Dios, que le estamos presentando continuamente nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. 1 Samuel 15:3, debes de matar a Amalec. En Agag no hagas cosas indebidas, mátalo. Pero viene Saúl y le perdona la vida a Agag y perdona a todos los animales. Y la excusa fue que iban a servir para sacrificios. Mire qué interpretación más antojadiza. Saúl no cumple el propósito que se le delegó. Y entonces aparecen unas frases tremendas como consecuencia de eso. Veamos lo que dice 1 Samuel 15:20. Creo que estoy dando una gran vuelta para compartirle lo que en el fondo quiero compartirle. Dice, verso 20 de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verso 20.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de vacas y ovejas, las primicias de la maldición, para ofrecer sacrificios a Dios en Gilgal. Miren, hermanos, esas cosas fueron escritas para que no cometamos los mismos errores. Se le dio una orden a Saúl, se le dio una instrucción al rey de Israel, al que tenía que llevar el control de un pueblo. Se le dieron recomendaciones que venían de Dios. Él hizo su muy particular interpretación. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros tenemos claras instrucciones. No podemos hacer nuestras muy particulares conductas. Él preservó la vida de Agag, ¿verdad? Y dijo, y el pueblo trajo un botín de vacas y ovejas para presentar sacrificios a Dios. Iban a presentar sacrificios a Dios inmundos. O sea, el sacrificio que iba a presentar Saúl era un sacrificio de maldición, o sea, de fracaso. Cuando Dios no nos dice hacer algo y nosotros lo hacemos, lo que estamos haciendo nosotros es contraviniendo la instrucción. El pueblo de Dios, los primogénitos de Dios, los que hemos sido rescatados con la sangre de Cristo, los que hemos salido de las tinieblas a la luz, los que estamos muertos en delitos y pecados y hoy estamos vivos, tenemos una forma de actuar que está establecida en la Escritura. Estoy leyendo esto porque aquí está probablemente uno de los versos más impactantes, más impresionantes de la Escritura. Entonces dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, porque ellos van a hacer con esto un sacrificio de holocausto delante de Dios en Gilgal. Miren, hermanos, en el verso 18 de 1 Samuel 15, en el verso 18 de 1 Samuel 15, miren cómo dice. Estamos hablando de esto porque es importante que todos nosotros entendamos muy, muy bien que Dios escogió un grupo de personas para que en la tierra repliquemos la imagen del Hijo, no otra cosa. Yo no puedo agregar posturas religiosas. Miren, hermanos, el hombre ha agregado una serie de ritos ceremoniales de orden religioso y los ha idolatrado. Idolatran el ayuno, y está bien, el ayuno está bien, perfecto. Idolatran inclusive las reuniones en el templo, hacen un montón de esquemas idolátricos, de situaciones que se convierten en idolátricas porque el corazón que las hace no va en la línea que Dios quiere. Yo tengo grave problema con algo, porque nosotros no podemos estar aparentando lo que no nos agrada. No podemos estarnos involucrando en cosas que no le agradan a Dios. Es que Él así lo dice. No es cuestión de que yo quiera hacer lo que quiera. Dios establece algo y así tenemos que hacer. Estábamos muertos, hoy estamos vivos. Hoy estamos delante de la presencia de Dios justificados. Los 4 seres vivientes que están en la presencia de Dios están representando a todos los vivientes que estamos sobre la tierra o que están durmiendo. Los 4 seres vivientes que están ahí están antecediendo, son una figura profética de nosotros. Ellos se encuentran delante de la presencia de Dios en todo tiempo. Recuerde que en Zacarías capítulo 3 dice que nosotros somos varones simbólicos, que estamos representando algo que es que hay un mundo eterno, que hay un reino eterno al cual todos los que estamos y hemos recibido a Cristo y estamos en este reino, llegaremos, pero tenemos que limpiar aquí nuestra conducta. Mire el verso 18 de 1 Samuel 15. Y Yahweh envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. Verso 19. Es Samuel recordándole a Saúl en 1 Samuel 15 y 18 la orden que se le dio. Ve pues, la misión era, destruye a los pecadores de Amalec en Agag, que era el rey.
y hazles guerra, extermínalos. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y mire qué tremendo. Yo cuando veía esto decía, bueno, yo he actuado así también, ¿verdad? Yo no cabe duda que no en ir a exterminar a una tribu, pero sí cuando yo he sido sabio en mi propia opinión, cuando yo sé que la Escritura dice algo y yo actúo como yo considero que tengo que actuar. Acabamos de estar hablando de la murmuración, del chisme, acabamos de estar hablando del perdón, del pecado, acabamos de estar hablando de cosas que si se dicen aquí, no es porque el pastor pretenda que usted sea un perdonador por excelencia, es lo que Dios pretende de nosotros, que seamos perdonadores por excelencia. En este tiempo de pandemia, yo desde que empezó la pandemia he estado enviando bendiciones de salud, porque es lo que necesitamos nosotros, salud, prosperidad para podernos sostener espiritual y materialmente en el tiempo de adversidad. Prosperidad, salud, son importantes. Paz, porque la salud, estamos prosperados, tiene que generar paz. Ahora, si yo soy sabio en mi propia opinión, estoy contencioso y pleitista, a pesar de que tengo salud, tengo provisión y no tengo paz. Por eso agregué ahora paciencia, benignidad y mansedumbre. La paciencia es una de las características más hermosas de las cuales Dios hace manifestación para soportarnos, para tolerarnos. Mire, regresemos a 1 Samuel 15. Aquí salieron una de las palabras más impresionantes que salen de la boca de Dios, ¿verdad? Usando a su profeta, al último de los profetas del antiguo pacto. Perdón, al primero de los profetas del antiguo pacto, 23, dice. Mire lo que le dice, mire lo que le dice Samuel a Saúl. Pero Samuel repuso: ¿no quiere mejor Yahweh la obediencia a sus mandatos que los holocaustos a las víctimas? ¿No quiere mejor Dios obediencia a la palabra que hagamos sacrificios de cualquier tipo, de cualquier índole? Mire, estas palabras que salen aquí del profeta inspirado por Dios, tenemos que apuntarlas. Dice: ¿no quiere mejor Yahweh obediencia a los mandatos, a los mandamientos, y desechar los holocaustos y las víctimas? Antes es la obediencia. Dice: mejor es la obediencia que los sacrificios, y mejor escuchar que ofrecer delante de Dios una serie de actitudes que vienen de la inspiración humana. Mire, tan pecado, verso 23, es la rebelión como la superstición, y la resistencia es tan pecado como la idolatría. Pues que tú has rechazado el mandato de Dios, Él te rechaza a ti hoy como rey. Hermanos, ahí Saúl dejó de estar en el propósito de Dios. Ese fue Saúl, ¿verdad? Pero nosotros que estamos vivos todavía, atendamos a esa escritura, atendamos a esa palabra, esforcémonos, porque si cometemos los mismos errores repetitivamente, quiere decir que en nosotros no hay propósito. Lo vamos a ver más adelante. Verso 24. Dijo entonces Saúl a Samuel: he pecado traspasando el mandamiento de Yahweh y tus palabras y las palabras de Dios. Temí al pueblo y lo escuché. Perdona, te ruego que perdones mi pecado. Hermano, es tarde. Era tarde para Saúl. Ahora,
Y ahí en adelante es una debacle terrible. Él pierde la visión espiritual. Él pierde el respaldo de Dios para discernir los acontecimientos. Hay tantas cosas hermosas que hablar, pero mejor vamos a ir a lo que yo quiero trasladar todo lo que he hablado al tiempo actual. Aunque lo he estado haciendo anteriormente cuando estábamos leyendo esto, pero quiero que en los próximos 15 minutos le traslade a usted, le transporte a usted lo que Dios me puso en el corazón. Mire pues, veamos Romanos capítulo 8. Veamos capítulo 8, hermanos. Porque cuando vemos a Saúl y lo que hizo, cuando yo ignoraba un montón de escritura, decía, qué bárbaro ese hombre, que si yo me enfocaba en Saúl, pero ¿qué si Dios puso esto para que los errores que cometió Saúl no los repita yo? Para eso lo puso Dios, porque Dios no tenía ninguna relación con Amalek. Mire pues, yo sé que ya está usted en Romanos 8:29. Solo escúcheme. En segunda de Samuel, capítulo 1, versos 8 y 9, ahí lo apunta, ahí lo mira usted solo para que vea, pues, ¿verdad? En segunda de Samuel, capítulo 1, versos 8 y 9, apúntelos. Y va a ver usted quién fue el que mató a Saúl. Fue un amalecita, un niño de pecho que él perdonó allá con Agar, después lo mató a él. Si él hubiera hecho caso y hubiera exterminado a toda la gente, lo que a Saúl en segunda de Samuel. En primera de Samuel 15:3 se le da una instrucción. En segunda de Samuel, capítulo 1, versos 8 y 9, un amalecita lo mata. Hermanos, qué tremendo. 580 años después, la reina Esther, que venía de la tribu de Benjamín había dado a luz a Saúl. La tribu de Benjamín era donde Saúl tenía su asiento genético. Esther, 580 años después de Saúl, cumple la promesa que no cumplió Saúl, porque Esther mata a Amalek, que ahora se llamaba Amán. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque se me había quedado ahí adentro y tenía que compartirse. Por no cumplir 1 Samuel 15:3, 2 Samuel capítulo 1, versos 8 y 9, un amalecita mata a Saúl. Y hasta 580 años después, Esther destruye a Amán, que era de la casa de Amalek. Bueno, regresemos al 8:29 de Romanos. Mire, como yo creo que estamos platicando, ¿verdad usted? Si estuviéramos personalmente, estaríamos hablando de esto. Mire pues, leamos el verso 28. Leamos el verso 28 de Romanos 8. Estamos en Romanos 8:28, David. Me pasa que no hay manera de que me hagas una seña, ¿verdad? Ah, qué excelente. Romanos 8:28. Mire lo que dice. Y sabemos que, por favor ponga atención, porque hoy estamos hablando, allá fue 1 Samuel 15:3. Allá fue 1 Samuel 15, versos 18 y 19. No pongamos excusas, porque las excusas están tipificadas en 1 Samuel 15, 22, 23 y 24. No pongamos argumentos humanos, la palabra es clara. Lo que leímos en Saúl nos puede acontecer a nosotros si no ponemos y no escuchamos atentamente. Dios se deleita más en la obediencia a la Escritura que en el montón de monerías que hacemos, muchas veces con corazones contaminados e idolátricos, muchas veces con reservas, rencores y resentimientos contra las personas,
hacemos unos saludos rimbombantes, impresionantes y muy amables, y en el fondo tenemos reservas, tenemos resentimiento, tenemos rencor. Tenemos que ir erradicando de nosotros esa raíz de amargura, porque esa raíz de amargura bloquea la gracia de Dios. Si usted tiene un problema con alguien y no lo ha resuelto, está bloqueando la gracia de Dios y por lo tanto no va a actuar como a Dios le agrada. Entra usted en el rubro de Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Espero, está claro, más claro no canta un gallo. Mire pues, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes? Los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que yo que amo a Dios, todos los acontecimientos terrenos me van a ayudar a bien. Coma. Esto es, coma, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí la palabra propósito es la palabra procesis. Y esto quiere decir pan de la proposición. Esto quiere decir como el pan expuesto en el lugar santo, ahí en el tabernáculo de Moisés. Hoy nosotros estamos expuestos delante de Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, estamos delante de la presencia de Dios. Entonces dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo siempre me había preguntado cómo está la cosa, cuál es el propósito de Dios. Y la respuesta está ahí en el verso 29. Aquí hay tres momentos. En lo que vamos a leer ahorita hay tres momentos. Un pasado, un presente y un futuro. Mire pues, dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nos conoció, nos predestinó. Entonces ya van dos momentos. Nos conoció, nos predestinó. Veamos el verso 30. Y a los que predestinó, como los conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Mire pues los momentos. Esa palabra conoció, ¿dónde nos conoció? ¿Dónde nos conoció? Dice Efesios capítulo 1, verso 3. Yo solo le voy a dar los textos y usted los anota. No los vayas a poner en la pantalla, David, porque vamos a desmenuzar el conoció. Recuerde que esto que vamos a leer ahorita es un pasado de pre-corporeidad. O sea, no teníamos cuerpo, no teníamos este cuerpo. Este conoció y este predestinó fue dado en la presencia de Dios. No teníamos cuerpo, no habíamos venido a la tierra. A los que antes conoció, a esos predestinó. Eso fue en la presencia de Dios. Fue en la presencia de Dios. Recuerda Efesios 1:3. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto fue allá en la eternidad. Ahí nos conocieron, ahí nos predestinaron. Esto es el pasado. El pasado cuando estábamos sin cuerpo. Podíamos decirle precorporeidad, cuando no teníamos cuerpo, en un pasado eterno. O sea que Dios va a desarrollar en nosotros 5 actividades. Si nosotros somos obedientes, si estamos conforme al propósito de Dios, vamos a entender esto que estamos hablando. El propósito de Dios es que se cumpla en nosotros, que como Él nos conoció, Él nos predestinó. Como Él nos predestinó, aquí en la tierra nos llama. Aquí en la tierra nos llama y nos justifica. Esto es bien interesante, hermano, porque la razón por la cual nos llama a Dios es porque Él quiere que reproduzcamos la imagen del del unigénito. Dios nos llama y quiere que reproduzcamos la imagen del unigénito. Por eso Dios nos engendró. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. O sea, en otras palabras, Juan capítulo 1, verso 14. Él quiere
tabernaculizar en nosotros. Y todos los que hemos recibido a Cristo, Él ha tabernaculizado en nosotros. Y cuando nos glorifique, vamos a tabernaculizar en Él. O sea, retornaremos a Él. Mire pues, hermano, en el capítulo 139 de Salmos, verso 16, leámoslo. Esto es un poquito así para la mente natural. Si nosotros no fuéramos vivientes, si no estuviéramos engendrados de Dios, si no fuéramos cristianos, leer esto sale de la mente natural. Miren lo que dice el verso 16: mi embrión vieron tus ojos. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿En qué lugar estamos ahí? ¿Dónde nos encontramos ahí? Fíjese pues, recuerde que conocernos y predestinarnos es en la eternidad. Cuando nosotros venimos a la tierra, Él nos llama y nos justifica. Por ejemplo, a mí me llamó el 29 de octubre del año 1989. Ahí me justificó también. Entonces, pero Él había visto mi embrión. Él vio mi embrión, y como ya venía yo conocido y predestinado por Dios, cuando estuve en el vientre de mi madre, Él vio mi embrión y se encargó de que todo lo que estaba escrito en la estructuración de mi cuerpo no faltara una parte de ellas. No vaya a pensar usted que los perfectos son los modelos o las modelos, ¿verdad usted? La perfección se alcanza en la vida de los seres humanos cuando nosotros nos plegamos a la Escritura. Dice, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para perfeccionar a los escogidos, a los predestinados, a los que Él conoció, a los que Él llamó. Para eso se exponen a la palabra y los va a hacer perfectos. La perfección radica en que no seamos fluctuantes de toda situación que se dé sobre la tierra. Por ejemplo, el tiempo de adversidad que estamos viviendo es difícil, es una gran contrariedad, pero nosotros estamos esperando en Dios. Entonces sabemos que en este tiempo de adversidad y en todo tiempo Él es nuestro pastor, y que dice que nada nos va a faltar, y que inclusive está cumpliendo la palabra. En lugares de delicados pastos, cuanto habla de reposo, la palabra, hermanos, para la gloria de Dios, no ha faltado. Ha estado llegando a la intimidad de la casa, y acuérdense que el propósito de que la palabra llegue a la intimidad de la casa es que nosotros entendamos el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, que los rebeldes se incorporen al pueblo que no es rebelde, al pueblo de los justos, y que hagamos para Dios un pueblo bien dispuesto. Esa es la razón por la cual Dios nos hizo entrar en esta situación. No hay despropósito en Dios, todo tiene propósito en Dios. Yo me pregunto si Saúl hubiera cumplido con las instrucciones de Dios en 1 Samuel 15, si Saúl hubiera cumplido exactamente con todo lo que Dios establece. Por eso dice la palabra que Dios inclusive al impío lo levanta para el día malo. Estos seres humanos que hicieron su muy particular voluntad generaron que aparecieran los versos de 1 Samuel 15, 22 y 23 para nuestra instrucción. La perfección no es un aspecto externo. Es cierto, pues valoramos y entendemos que hay mujeres muy bellas, muy guapas, muy atractivas, muy femeninas, pero esto no quiere decir que tengan el nivel de perfección que Dios espera que tengan los seres humanos. El nivel de perfección radica en que estamos aprendiendo a obedecer. Obedecer es una acción voluntaria, porque he escuchado, he entendido que hay una forma a través de la cual tengo que conducirme. Por eso dice que Él conoció allá en la eternidad, predestinó allá en la eternidad, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos llamó, pero Él se preocupó que no faltara nada de lo establecido para nosotros. Veamos lo que dice Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada, versos 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y con gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es para todos los llamados, esta es para todos los justificados. Fíjense, hermanos, que si nosotros viéramos en Jeremías, porque la palabra es de ayer, de hoy y de siempre, justificados por la fe. Esta fe no de nosotros, esta fe es un don de Dios, así dice Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Efesios 2, 8, 9 y 10. Nosotros hemos sido escogidos por Dios y nos dio todo el programa. Puso dentro de nosotros Espíritu Santo que tenemos que muchos estrenar todavía. El Espíritu Santo en muchos todavía es nuevo en la conducta. Dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros una conducta establecida, porque dice, aquellos que conforme a su propósito. El propósito de Dios son 5 propósitos. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él quiere glorificarnos. Glorificarnos es el último paso al cual vamos a estar expuestos. Miremos Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías capítulo 1, verso 5. A todos los seres humanos se les aplica este texto. A todos los que conforme al propósito de Dios son llamados. A todos los que Dios conoció, predestinó, llamó o va a llamar. A todos los que Él justificó y glorificó. Estamos en este texto. Verso 5 del capítulo 1 de Jeremías. Antes que te formases, en el vientre te conocí. ¿Se da cuenta? O sea, otro verso que tiene mucho vínculo con el verso 1:3 de Efesios. Antes de que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué. Ese es el propósito de Dios. Al final de las cansadas, el propósito de Dios es que nosotros repliquemos la imagen del Hijo. Fíjense, hermanos, que puede ser una palabra que tal vez va a sonar a los evangélicos que están en el ámbito tradicional teológico muy fuerte, pero nosotros nos adelantamos a toda ciencia. Nosotros lo que Dios espera es que clonemos a Cristo Jesús. Es decir, que nos expongamos a la palabra para que la palabra haga en nosotros la imagen de Cristo Jesús sobre la tierra. Es cierto, 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, nosotros seremos tal cual es. Ahora, eso es glorificarse, pero si estamos justificados con Dios, si lo entendemos, quiere decir que Dios no nos acusa de pecado, no nos señala de pecado, porque conforme a un propósito hemos sido llamados. Hermanos, fíjese que cuando uno habla de estas cosas y vuelve en sí, en el hombre natural, uno piensa que todo eso es ciencia ficción. O sea, Dios nos engendra, ¿para qué? Para que repliquemos la imagen del Hijo. ¿Para qué? Porque Él quiere que a los que repliquen la imagen del Hijo, sean transformados conforme a la imagen del Hijo. Y lo que dice en el capítulo 3 de Filipenses, acompáñame a Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice 3:20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Estoy en Colosenses. Me pasé. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mire lo que dice. Nuestra ciudadanía, mire pues, hermanos, mire pues, lo que pasa es que nosotros escuchamos la palabra y no le damos todo o sea, no escuchamos, mejor oímos la palabra y no le damos toda la importancia que Dios le da para nosotros. Si tan solo en 1 Samuel 15:3 Saúl le hubiera dado toda la importancia a la palabra de la instrucción, Saúl hubiera agradado a Dios. Los afectados hubiéramos sido nosotros, que nunca nos hubiéramos enterado. Que obedecer es mejor que los holocaustos. Recuerde que a Esther le dijeron, Esther, Dios te ha escogido para que hagas esto, para que te sacrifiques y te involucres con ese rey.
porque el propósito de Dios es preservar a su pueblo. Así es que, ¿aceptas o no aceptas? Y si no aceptas, Dios se va a levantar otra que haga lo que tú no has hecho. Así es que decide, pues. Y ella se plegó a la instrucción, y ella, es el libro de Esther, es un libro bien tremendo, porque ese libro de Esther están todavía en Babilonia, están cautivos. Artajerjes era rey, eran reyes radicales, que tenían una prepotencia tremenda, de un autoritarismo que la vida de las personas no tenía un valor ni sentimental ni emocional para ellos. Y Esther entra por la instrucción de Dios a un lugar donde solo las llamadas podían llegar. Pero como la llamada de ella no era del rey, sino era una orden de Dios para obedecer, la obediencia de Esther generó una bendición gloriosa, hasta generó una fiesta. Generó una fiesta, Esther, una fiesta que todavía se celebra en Israel, por la preservación de la vida de todo el pueblo de Israel, de todos los hebreos. Miren lo que dice el capítulo 3 de Filipenses, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no le damos mucha relevancia a la ciudadanía, porque nuestros conceptos de ciudadanía nos han defraudado y decepcionado, ¿verdad? Entonces no tenemos mucho interés en decir que somos ciudadanos guatemaltecos muchas veces por X o Y razón, pero las personas que nos representan en el ámbito administrativo no son de quienes nos sintamos orgullosos, porque no respaldan nuestras vidas en toda la intensidad que deberían de hacerlo. Entonces, cuando decimos nuestra ciudadanía está en los cielos, no le damos toda la importancia que tiene. Pero espiritualmente entendamos, la ciudadanía suya y la mía está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a los que antes conocí. ¿Por qué? Porque mi embrión miró en tus ojos. ¿Por qué? Porque antes de que nacieses te conocí. ¿Por qué? Porque antes de que nacieses te santifiqué. O sea, nosotros estamos en la presencia de Dios. Estamos en el libro de la vida. Y entonces dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, que es Jesucristo. 21. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Entonces, el propósito de Dios es glorificarnos. Él nos conoció y nos predestinó. Ahí estamos. Es un pasado presente. Él nos llamó y nos justificó. Es un presente activo. Y nos va a glorificar en la medida que el presente activo. Dios nos va a glorificar en la medida que el presente activo sea acorde a su instrucción. Si nosotros no seguimos la instrucción, vamos a darle despropósito al plan eterno de Dios. Todo lo que se da a través de los púlpitos, a través de las enseñanzas, cuando es de orden escritural, tenemos que escuchar y plegarnos a esto, porque el final de este camino es: en la casa del Señor moraremos eternamente, y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él unge nuestra cabeza, nuestra copa va a estar rebosando, Él va a aderezar mesa delante de nuestras angustias, porque Él es nuestro pastor, nada nos faltará, y el alimento espiritual estará siempre al momento oportuno, para que estemos entendidos que lo único que falta es que seamos glorificados. Pero para Dios nuestra ciudadanía está en su presencia. Pleguémonos a la instrucción y los beneficios espirituales serán gloriosos. Que Dios le bendiga con salud, prosperidad, paz, paciencia, benignidad y con mansedumbre. Que Dios en su infinita misericordia nos guarde de toda pandemia, de toda epidemia, de todo lo que es endémico, pero sobre todo que Dios permita que escuchemos para que nuestra alma se plegue a la instrucción
y el día que Él aparezca, seamos hallados irreprensibles y seamos glorificados. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y les guarde. Dígame. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado